el mundo, yo soy Adriana y bienvenidos un día más a Octubre de Castillos. Después de haber visto los principales elementos de un castillo, los diferentes tipos de castillo a lo largo de la historia y los diferentes tipos de castillos, fortalezas, ciudadelas, etc., pues me picaba mucho ver la curiosidad de castillos alrededor del mundo y estos han sido los que más me han impresionado. El castillo de Neuschwanstein en Alemania, ay Dios mío la pronunciación hoy, lo mandó construir el rey Luis II de Baviera en el siglo XIX. Si os fijáis, hace poco habíamos visto los castros, que son prerrománicos, y ahora estamos viendo castillos de apenas hace un par de siglos. Y es que el castillo de Neuschwanstein, Schloss Neuschwanstein, se construyó en una época donde ya no se construían castillos o fortalezas desde un punto de vista estratégico, sino que este castillo se construyó para satisfacer las fantasías del rey. Está situado en el desfiladero de Püller, Perlatschloch, en Alemania, donde había dos pequeños castillos. De hecho, Luis II se crió jugando en las ruinas de estos castillos y también alimentándose a base de leyendas medievales. En la torre del homenaje se encuentra un retrete que ahora veremos, y esto es la chimenea. Y era, digamos, la estancia más lujosa, porque nos ha dicho que es a lo que máximo que podía aspirar un monarca en el siglo XI. De un lado podríamos ver cómo este castillo es la idealización o la romantización de los castillos medievales, pero por la otra, si os fijáis bien, no deja de ser un gran ejemplo del absolutismo que en aquella época reinaba en Europa. El de Neuschwanstein no fue el único castillo que mandó construir, también está el Linderhof y el Herrenchiemsee. Linderhof und Herrenchiemsee. Ay, Dios mío. No es de extrañar que sea el edificio más fotografiado de Alemania, y es que el rey se obsesionó muchísimo con este castillo. Y desde que empezaron las obras, sus caprichos fueron en aumento exponencialmente con el presupuesto. De hecho, la fecha de terminación se tuvo que ir posponiendo en repetidas ocasiones. Y aunque pueda parecer un castillo muy grande, apenas tiene habitaciones para el rey y sus sirvientes. De hecho, su corte no cabía ahí dentro, entre otras muchas extravagancias. Se rumorea que su muerte no fue casual y que mucho tuvo que ver con todo el dinero que se dejó en sus castillos. Pero bueno, ya sabéis que los alemanes son muy prácticos y después de su muerte abrieron los castillos al público y con lo que recaudaron sufragaron las deudas. Y de hecho, tal fue el negocio que se convirtió en una de las fuentes más importantes de ingresos de la Casa Real Alemana. Y ahora viajamos a África, a Etiopía, a ver el castillo de Fasil Gebi. Es un recinto amurallado del siglo XVII situado en la ciudad de Gondar. De hecho, tiene su propio estilo llamado estilo Gondar, donde mezcla una base árabe con un barroco europeo que fue introducido por los misioneros portugueses. En el interior podemos encontrar el castillo de Fasil Gebi, que es un edificio de base rectangular franqueado por 4 torreones redondos. A ver, ¿de qué os suena esto? Dejádmelo abajo en comentarios. También podemos encontrar el castillo del emperador de Iyasu I, además de la cancillería, la biblioteca y otros tantos salones de banquetes, como por ejemplo también las caballerizas. Leyendo acerca de la historia de Etiopía, me he dado cuenta de que la corte real no tenía un emplazamiento fijo, como podemos ver en los castillos de aquí, pero sí que vivían en tiendas y eran nómadas y se iban moviendo por todo el país. Esto fue hasta que Zara Jacob fundaría la ciudad de Debrecen en el siglo XV, y de hecho la ciudad de Gondar fue fundada en el siglo XVII, la misma fecha que su fortaleza. Este recinto fortificado es el ejemplo más importante de castillo, tal como lo entendemos aquí, que podemos encontrar en África, y a pesar que este ha recibido duros golpes, sobre todo cuando Gondar perdió la capital de Etiopía, su estado de conservación es bastante bueno, así que si habéis ido, dejadmelo en comentarios. Y pasamos de África a América y nos vamos al castillo de San Felipe del Morro en Puerto Rico. El castillo de San Felipe del Morro, o simplemente el Castillo del Morro, es una ciudadela española construida en el siglo XVI en San Juan de Puerto Rico.
Su principal función, obviamente, era vigilar la bahía de entrada a la ciudad y actualmente el castillo es el museo colonial de la isla. En el otro lado de la bahía encontramos el fortín de San Juan de la Cruz, que también servía para vigilar la entrada a la bahía. De hecho, la gran mayoría de puertos españoles de las Antillas fueron fortificados como defensas militares, y en especial el puerto de San Juan, ya que era el puerto más al este. De hecho, es la primera isla que podemos encontrar si venimos del antiguo continente, y por lo tanto se le consideró un puerto fronterizo. Durante la época colonial, las Antillas fueron saqueadas por los ingleses, los franceses, los holandeses y podríamos decir que también los españoles. Este problema forzó a construir numerosas fortificaciones en muchas de las islas. Y durante la Guerra de los 7 Años en el Caribe, España se alió con los irlandeses a la hora de fortificar el castillo de San Felipe del Morro. El castillo se empezó a construir con el sistema de pedra seca, que ya lo hemos visto alguna vez en el canal de Instantes de Tiempo, y tras la guerra que ganó Felipe V, que era un rey de origen, trajo sus ingenieros franceses y se hicieron muchas actualizaciones al castillo. De hecho, hasta principios del siglo XX. Al igual que vimos que el castillo de Montjuïc fue fortificado después de la Guerra de Secesión, y de hecho Felipe V trajo consigo a ingenieros franceses, bueno, pues se hizo algo parecido en el Caribe. De hecho, el castillo del Morro es considerado la fortificación más grande de todo el Caribe, la fortificación española más grande de todo el Caribe. Y como también hemos estado viendo, muchos castillos dejan de tener su papel defensivo militar entre el siglo XVII y XVIII a causa del absolutismo, y a diferencia, las fortalezas caribeñas aún desempeñaron un papel importantísimo en el siglo XIX y XX. En el siglo XIX, durante la Guerra Hispanoamericana, donde España perdió sus últimas colonias, y ya en el siglo XX, durante las dos guerras mundiales, castillos como el castillo de San Felipe del Morro pues desempeñaron un papel de vigilancia del Caribe muy importante durante estas dos grandes guerras. Y de América nos vamos a Asia, concretamente a Japón, a ver el castillo de Himeji. Al sur de Japón se encuentra el castillo de Himeji, que quizá nunca habíais oído hablar de él, pero seguro que habéis visto muchas fotos, tanto de este castillo como el castillo de Matsumoto o el de Kumamoto, que los tres juntos forman los tres famosos castillos de Japón. Si os fijáis, se parecen muy poco a los castillos que hemos estado viendo últimamente en Octubre y Castillos. Y acertaremos al pensar que un castillo de tal envergadura, en tan buen estado de conservación, fue construido en una zona y en una época donde el poder feudal era muy fuerte. Fue construido por el clan Akamatsu y posteriormente llegó a ser la capital del reino, por hacer paralelismos con los castillos que hemos estado viendo este mes en Octubre y Castillos. Es interesante saber que aún sigue en pie a pesar de una ley que entró en vigor en Japón en el siglo XVII, donde limitaba el número de castillos que podían poseer cada señor feudal. ¿Os suena la historia? Además, posteriormente, en un intento de modernizar el país, también se hizo una segunda purga de castillos, y muchos de ellos sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el castillo de Himeji recibió un par de bombas incendiarias en la torre principal que, por suerte, no estallaron. Podríamos decir también que es un buen ejemplo de los castillos japoneses porque aún conserva su torre principal, una torre mayor, con su torre pequeña y otras más, Watariyagura. Pero ello podríamos dedicar un Octubre y Castillos solo a castillos japoneses, lo cual me encantaría, y más aún si lo grabamos desde Japón. Y uno de los elementos más característicos de estos castillos son el confuso laberinto de caminos que conducen a la torre principal. Eso sí que os tendría que sonar de los castillos romanos. Que se puede abrir empujando, como en Señor de los Anillos, pero hay justo delante y no puedes. Justo delante mío está la puerta. Y luego todas las puertas son coderas, no puedes tirar para adelante. Así que si conseguían entrar por la puerta, les estaban esperando aquí detrás o aquí delante, por donde estamos pasando ahora. Otros elementos defensivos muy ingeniosos son los pasadizos que se estrechan o las puertas que solo permiten el paso a una persona para que el ejército invasor sea lo más chiquitito posible y poder hacerles unas buenas emboscadas. Y el ejército del castillo se ocultaba dentro de habitaciones secretas para poderlos pillar por sorpresa.
También me hubiera gustado aportar otro castillo en Oceanía, pero no he encontrado ninguno, así que os pido por favor que si vosotros conocéis alguno, me lo dejáis en comentarios. Y este vídeo me ha hecho muchísima ilusión hacerlo porque me ha dado muchas ideas de próximos castillos que quiero hacer en octubre y castillos, y también me han entrado muchísimas ganas de viajar. Y también os invito a pasaros por el blog de instantesdetiempo.com y en todas mis redes sociales si queréis cotillear antiguas ediciones de octubre y castillos. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, manita arriba, suscribiros y compartir. Y nos vemos la semana que viene con una sección nueva en el canal. Os va a encantar. ¡Adiós!